Las estrellas de Hollywood pueden parecer perfectas en la pantalla, pero fuera de ellas muchos de estos actores icónicos no podían ni pasar un día sin inhalar cocaína. Vamos a sumergirnos en la vida de los peores 20 drogadictos de la historia de Hollywood. Número 1. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es una de las figuras más emblemáticas de Hollywood. A menudo se le recuerda por su imagen glamurosa y su magnética presencia en la pantalla, pero sus problemas con las drogas comenzaron como resultado de la inmensa presión a la que se enfrentaba en el exigente mundo de Hollywood. Estaba constantemente bajo el foco de atención, enfrentándose a llenar expectativas y al público en general, y debido al estrés y la ansiedad que le producía su fama, Marilyn recurrió a medicamentos prescritos, como somníferos y sedantes, que los médicos solían recetar en aquella época para ayudar a las estrellas a sobrellevar sus agitadas agendas y las exigencias del público. A menudo se encontraba a sí misma en un ciclo de necesidad de pastillas para poder despertar y actuar, para luego tomar otras pastillas para ayudarla a dormir. Esta dependencia afectó significativamente a su vida profesional, casos en los que le costaba llegar a tiempo a los rodajes, y cuando lo hacía su actuación a veces era inconsistente debido a su estado de medicación. Este comportamiento provocó tensiones con directores y coprotagonistas, y en ocasiones puso en peligro sus papeles en películas importantes. Su adicción también tuvo un profundo impacto en su relación personal. Los matrimonios de Marilyn, incluidas sus relaciones con Joe Daggio y Arthur Miller, se vieron afectadas por su inestabilidad emocional y su dependencia de los medicamentos, ya que era difícil hacer frente a sus cambios de humor y a su comportamiento impredecible. Financieramente también se vio afectada por el uso de estos medicamentos recetados, los cuales impulsaron una imagen poco fiable de ella, lo que impactó en la toma de decisiones por parte de grandes estudios a la hora de elegirla para un papel importante. La tragedia final de la vida de Marilyn Monroe es su muerte prematura a los 36 años, que finalmente se consideró una sobredosis de barbitúricos. Número 2. Chet Baker. Chet Baker era un músico y actor de gran talento, pero bajo su fría apariencia luchaba contra la adicción a las drogas. Los problemas de Chet Baker comenzaron en la década de 1950, cuando estaba alcanzando la fama en el mundo del jazz. Su adicción a la heroína se convirtió en una parte central de su vida, opacando su increíble talento. El primer impacto importante de su consumo de drogas fue en su fiabilidad como profesional. Baker a menudo llegaba tarde a las presentaciones o a veces ni siquiera llegaba. Este comportamiento errático le dificultó mantener relaciones con otros músicos y productores musicales. Con el tiempo, su reputación se vio afectada y muchos de sus colegas se dieron cuenta de que no era un músico profesional. Baker gastaba mucho dinero en drogas, lo que agotaba gravemente sus recursos. A menudo se encontraba endeudado y en ocasiones incluso tenía que empeñar sus instrumentos musicales para seguir adelante. Estos periodos de inestabilidad lo llevaron a la pobreza e incluso a ser un indigente. Era tan grave que fue arrestado varias veces por posesión de drogas, que incluían, por supuesto, narcóticos. Este suceso se fue acrecentando hasta que fue detenido en 1960 en Italia y llevado preso. Quizás la consecuencia más dramática de la adicción a las drogas de Baker fue el impacto que tuvo en su salud física y en su aspecto físico. En 1966, durante un negocio de drogas que salió mal, recibió una paliza que le causó lesiones que le arrancaron la mayoría de los dientes frontales. Este incidente devastó a Baker y afectó significativamente su capacidad para tocar la trompeta. Tuvo que volver a aprender a tocar el instrumento con una dentadura postiza, lo cual fue un proceso largo y doloroso. A pesar de estos problemas, el talento de Baker siguió brillando. Volvió a la música en la década de 1970 y siguió actuando hasta su muerte en 1988. Número 3. John Belushi. John Belushi fue un brillante cómico y actor conocido por sus enérgicas actuaciones en Saturday Night Live y en películas como Animal House y The Blues Brothers. Sin embargo, tras su genio cómico, Belushi luchó una feroz batalla que le llevó a una muerte temprana. El ascenso de Belushi a la fama fue meteórico y este ascenso estaba acompañado de presión constante por su rendimiento y llenar expectativas. El mundo del entretenimiento en la década del 70 al 80 fue peculiarmente permisivo con el uso de las drogas. Belushi adoptó un estilo de vida donde las drogas se conseguían fácilmente y a menudo eran utilizadas como un medio para mantener el ritmo implacable requerido por su carrera. Su droga de elección pronto se convirtió en la cocaína, que utilizó para rendir correctamente con su exigente calendario. La cocaína le daba la explosión de energía que Belushi sentía que necesitaba para mantener sus actuaciones dinámicas, pero también condujo a una adicción que se hizo cada vez más difícil de manejar. A medida que su fama crecía, también lo hizo su consumo de sustancias.
Hubo múltiples informes de que se presentaba tarde a los ensayos, si no es que faltaba. Se volvió impredecible y su salud empezó a deteriorarse. El impacto en su carrera fue inminente y directores que antes luchaban por trabajar con él preferían dejarlo de lado por sus comportamientos. Los allegados a Belushi, incluida su esposa Judy, estaban muy preocupados por su consumo de drogas y a pesar de las múltiples intervenciones, la adicción de Belushi continuó sin control. Trágicamente, la lucha de John Belushi con las drogas terminó con su muerte a los 33 años por una intoxicación combinada de cocaína y heroína, una mezcla a menudo conocida como speedball. Su muerte conmocionó a todo el mundo del entretenimiento. Número 4. Judy Garland. Bajo el brillo de su estrellato, Garland se enfrentó a una larga y dolorosa lucha que comenzó en su adolescencia y continuó durante toda su vida. Los problemas de Garland con las drogas comenzaron cuando era una joven actriz contratada por MGM. El manejo de los actores por parte de los estudios en la época era intenso y la presión para mantener la imagen de las estrellas y rendir al máximo era insoportable. Para ayudarla a sobrellevar los agotadores horarios y controlar su peso, los ejecutivos de los estudios y los médicos le recetaban anfetaminas y barbitúricos para ayudarla a dormir por la noche. Este ciclo de estimulantes para despertarla y tranquilizantes para ayudarla a dormir la llevó a una dependencia contra la que lucharía el resto de su vida. Estas drogas afectaron su salud, causándole problemas físicos y mentales que empeorarían con el tiempo. La adicción de Garland la hizo cada vez menos fiable. Llegaba tarde a los rodajes u olvidaba sus líneas. Su comportamiento hizo que la despidieran de varios proyectos cinematográficos, lo que supuso un duro golpe para su carrera y su reputación en Hollywood. La lucha de Garland contra la adicción contribuyó a que varios de sus matrimonios acabaran en divorcio. La inestabilidad de su vida personal parecía reflejar los altibajos de su vida profesional, cada una aportando a que la otra fuera peor. A pesar de estos problemas, el talento de Garland siguió brillando. Regresó en varias ocasiones con actuaciones que recordaron al mundo su increíble talento. Sus conciertos fueron especialmente exitosos, ya que demostró su capacidad para conectar con el público de una forma muy personal. Sin embargo, muy por triunfales que parecieran estos regresos, su adicción opacó todos sus logros. Número 5. Montgomery Clift. Montgomery Clift fue un talentoso actor conocido por sus intensas interpretaciones y su impactante atractivo. Su carrera fue tan célebre como marcada por sus luchas contra la adicción y sus demonios personales. Los problemas de Montgomery Clift empezaron a aflorar tras un grave accidente de coche en 1956 que cambió drásticamente su vida. Cuando volvía de una fiesta en casa de Elizabeth Taylor, Clift chocó hiriendo gravemente su rostro. El accidente le obligó a someterse a una operación quirúrgica delicada para luego tener que soportar un dolor físico persistente. Para lidiar con el dolor así como con el trauma emocional que supuso su cambio físico, que amenazaba su carrera como actor principal, Clift empezó a abusar del alcohol y analgésicos prescritos. La creciente dependencia de Clift en estas sustancias tuvo grandes consecuencias. Profesionalmente, su adicción comenzó a afectar su capacidad para trabajar. Conocido por su método de actuación y su capacidad para meterse de lleno en sus papeles, las drogas y el alcohol empezaron a entorpecer sus instintos antes agudos. Sus interpretaciones se volvieron incoherentes y su famosa y meticulosa preparación para los papeles ya no existía. Su aspecto físico también cambió, lo que dificultó la continuidad de los papeles que le habían convertido en una estrella. A medida que su carrera caía, también lo hacía su estabilidad financiera, que generaba estrés y a la vez lo hacía caer aún más en sus adicciones. En el aspecto personal, Clift era conocido por ser muy reservado, y su adicción agravó su aislamiento, lo que dificultó que sus amigos y seres queridos se pusieran en contacto con él. A pesar de su estrecha relación con estrellas como Elizabeth Taylor, que seguía siendo una amiga inquebrantable, Clift a menudo se sentía solo e incomprendido. Aparecía en pocas películas, y cuando lo hacía a menudo no mostraba el talento por el que era conocido. Su vida, llena de promesas y potencial, se interrumpió trágicamente cuando murió de un ataque al corazón a la edad de 45 años. Número 6. Lenny Bruce. Lenny Bruce fue un cómico innovador conocido por su estilo de comedia abiertamente crítico que abordaba temas tabú como la política y la religión. La relación de Bruce con las drogas comenzó en la década de 1950 y empeoró con el tiempo. Inicialmente usó narcóticos de manera recreativa como parte del disfrute de los clubes y el jazz, algo común para la época. Sin embargo, lo que empezó como un consumo ocasional se convirtió en una adicción en toda regla. A medida que avanzaba su carrera, Bruce se vio presionado para seguir siendo relevante en el cambiante mundo de los shows de comedia. Las drogas se convirtieron en un soporte para mantenerse al ritmo del escenario, aunque estas mismas afectaron fuertemente su vida profesional.
Lenny Bruce era conocido por su agudo ingenio y su capacidad para pensar con rapidez, pero a medida que su adicción empeoraba, empezó a perder esta agudeza. A menudo aparecía en el escenario con un aspecto desaliñado y a veces le costaba mantener el hilo de sus pensamientos. Esto lo notó el público en general y la crítica no dudó en hacer de las suyas. Legalmente, su adicción lo llevó a múltiples arrestos. Estos roces con la ley, junto con sus temas controvertidos al hacer comedia, lo volvían un blanco constante para las autoridades. Bruce fue detenido varias veces no solo por posesión de drogas, sino también por obscenidad debido a su contenido provocativo. Las constantes batallas legales drenaron sus finanzas y consumieron gran parte de su energía y recursos. Esta adicción le aisló de amigos y familiares. Su esposa, Honey Harlow, pidió el divorcio mientras la atención de Bruce pasaba de mantener relaciones personales cercanas a resolver conflictos con la ley y lidiar con sus adicciones. Su vida se convirtió en un ciclo de arrestos, comparecencias ante los tribunales y actuaciones que dejaban poco espacio para la estabilidad o el crecimiento personal. La vida de Bruce llegó a fin prematuramente a los 40 años, cuando murió de una sobredosis de drogas. Su muerte marcó el trágico final de la vida de un cómico que había estado a la vanguardia del cambio en la forma de percibir y representar la comedia. Número 7. Robert Mitchum. Robert Mitchum fue uno de los tipos duros de Hollywood, conocido por su voz grave, su comportamiento tranquilo y su intensa presencia en la pantalla. A pesar de su exitosa carrera y de su estatus icónico en el cine negro clásico, Mitchum tuvo que enfrentarse a problemas personales con el consumo de drogas que afectaron a su vida, aunque no hasta un punto devastador como se vio con algunos de sus contemporáneos. Su escándalo más notorio con uso de drogas fue público en el año 1948 cuando fue arrestado por posesión de marihuana. Este arresto fue toda una noticia y pudo haber terminado con su carrera, dada la estricta expectativa moral hacia estrellas de Hollywood. Pasó una semana en la cárcel y, sorprendentemente, el arresto no dañó su carrera, como muchos habían predicho, sino que de hecho su imagen de chico malo en cierto modo reforzó su atractivo en Hollywood, donde sus papeles a menudo dependían de interpretar al forastero rudo. A pesar de este roce con la ley, el consumo de Mitchum no parecía caer en el mismo espiral del caos que plagó a otras estrellas como Judy Garland o incluso Marilyn Monroe. Su verdadera lucha fue con el alcohol, que lo acompañaba constantemente en su vida y le afectó más visiblemente. Su forma de beber era parte de la cultura de Hollywood en ese momento. Sin embargo, a veces dio lugar a un comportamiento errático y afectó a su rendimiento durante los rodajes. A pesar de esto, Mitchum era conocido por su profesionalidad y su capacidad para ofrecer actuaciones convincentes, a menudo aparentemente con poco esfuerzo. Pero todo esto no es nada en comparación con lo que está por venir. Número 8. Billie Holiday. Detrás de las fascinantes actuaciones de Billie Holiday había una dura batalla contra la drogadicción que afectó profundamente su carrera. Con un estilo de vida acelerado y a menudo destructivo de los círculos del jazz, Holiday empezó a consumir drogas como una forma de hacer frente a las presiones y los dolores de su vida, incluida una infancia marcada por la pobreza y el abuso. La heroína se convirtió en su sustancia preferida y a medida que su carrera progresaba, su adicción se hizo más profunda. Su voz, antes rica y poderosa, comenzó a perder el brillo y el impacto de su consumo no se limitó solo a sus actuaciones. El sistema legal de la época era duro con los delincuentes relacionados con las drogas y Holiday no fue una excepción. Fue perseguida por las autoridades, especialmente bajo la política draconiana de Harry Anslinger, primer comisario de la Oficina Federal de Narcóticos de los Estados Unidos, que se centró específicamente en los músicos de jazz. Holiday fue arrestada varias veces por posesión de narcóticos y en 1947 estuvo un año en la cárcel, lo que supuso un golpe devastador para su carrera. Tras volver a la libertad, sufrió las consecuencias de su condena al tener dificultades para obtener trabajo. Una consecuencia importante fue la revocación de su tarjeta de cabaret de la ciudad de Nueva York, necesaria para actuar en cualquier club nocturno que sirviera alcohol. Sus relaciones personales también se vieron profundamente afectadas. Las relaciones de Holiday eran a menudo agitadas y estaban marcadas por el abuso mutuo de sustancias, lo cual no ayudaba en absoluto con su propia lucha. Estas relaciones a menudo terminaban en dolor, dejándola en la situación más apropiada para recaer en el abuso de sustancias para hacer frente a estas. Los costos asociados con el consumo de drogas, los honorarios legales y la falta de escenarios donde poder presentarse drenaron sus finanzas. A pesar de hacer una cantidad sustancial de dinero durante su carrera, quedó con muy poco en el momento de su muerte. Falleció en 1959 a la edad de 44 años en el hospital bajo vigilancia policial, pues había sido arrestada incluso en el lecho de su muerte por posesión de drogas. Número 9. Veronica Lake. Cualquiera que recuerda a Veronica Lake la recuerda con cariño por su icónico peinado peekaboo.
pero su impacto como gran estrella de Hollywood se vio opacado por sus luchas personales, incluida una batalla contra problemas de salud mental y el alcoholismo. El ascenso de Lake a la fama fue rápido después de protagonizar éxitos como Los viajes de Sullivan y This Gun for Hire. A medida que la fama de Lake aumentaba, también lo hacían sus dificultades. Empezó a consumir alcohol para sobrellevar el estrés y la ansiedad. Esta dependencia la empezó a afectar profesionalmente. Conocida por su personalidad y trato frío y distante, Lake se fue volviendo cada vez más errática y conflictiva con sus compañeros y directores. Su puntualidad y actuación fueron perdiendo credibilidad. Lake pasó por varios matrimonios y divorcios, cada uno de los cuales se sumó a su confusión emocional. Sus relaciones eran inestables y conflictivas. En lo más alto de su carrera era una de las personas que más ganaba en Hollywood, pero sus gastos no disminuyeron cuando sus ingresos se redujeron. Combinados con una mala gestión financiera y un trabajo limitado, sus finanzas sufrieron fuertemente. Durante la década de los 60 tuvo varias recaídas financieras, incluso llegando a alegar bancarrota. En la última etapa de su vida, sus apariciones públicas demostraban la extensión de sus problemas y se le veía a menudo en malas condiciones de salud y viviendo con el mínimo posible. A pesar de sus intentos de volver al cine y la televisión, su salud y sus problemas personales le impidieron recuperar su antiguo estrellato. Veronica Lake murió en 1973, a los 50 años, a causa de una hepatitis avivada por sus años de abuso con el alcohol. Número 10. Frances Farmer. El ascenso de Frances Farmer en Hollywood se produjo tras ganar un viaje a la Unión Soviética y posteriormente llamar la atención de Paramount Pictures. Sin embargo, a medida que su carrera se desarrollaba, también lo hacía su reputación de tener una personalidad volátil y de fuerte voluntad. Estos rasgos, combinados con las presiones de la fama, provocaron crecientes conflictos dentro del manejo de los estudios, quienes eran conocidos por controlar arduamente la vida de sus estrellas. Aunque los problemas de Farmer con el abuso de sustancias no están tan bien documentados como los de otras estrellas de su época, se sabe que bebía alcohol y a menudo se ha atribuido a ello su comportamiento errático. Sin embargo, sus problemas más importantes fueron los relacionados con su salud mental. El comportamiento de Farmer se volvió cada vez más impredecible y sus relaciones con colegas, familiares y amigos se vieron tremendamente afectadas. Este comportamiento desembocó en 1942 cuando fue detenida por conducir con los faros encendidos durante un apagón en tiempos de guerra, lo que provocó un violento altercado con la policía. Este incidente marcó el inicio de una serie de enfrentamientos con las fuerzas del orden y el sistema judicial que acabaron por declararla mentalmente incompetente. Farmer fue internada varias veces durante los años siguientes y también se vio sometida a diversos tratamientos, como la terapia electroconvulsiva e incluso una lobotomía. Estos tratamientos, especialmente en el contexto de la atención de la salud mental de la época, eran a menudo duros e invasivos. Las experiencias de Farmer en instituciones psiquiátricas fueron traumáticas y la afectaron profundamente, tanto física como mentalmente. Frances Farmer murió en 1970 a los 56 años. Número 11. Scott Fitzgerald. El famoso novelista estadounidense, conocido por su retrato de la era del jazz en obras como El Gran Gatsby, luchó contra el alcoholismo durante toda su vida adulta. Su lucha contra el alcohol no solo afectó a su salud y sus relaciones personales, sino también a su carrera como escritor. Los años 20, época en la que Fitzgerald ascendió a la fama, se caracterizó por una cultura llena de excesos. Scott bebía usualmente para lidiar con el estrés de su carrera como escritor y aliviar la presión que sentía dado el éxito de sus primeros trabajos. Su adicción le llevó a periodos de bloqueo como escritor y a un rendimiento inconsistente que frustraba tanto a sus editores como a sus lectores. Aunque a veces podía ser extraordinariamente productivo, la calidad de su obra a menudo se veía afectada debido a su adicción. Por ejemplo, a pesar del éxito de El Gran Gatsby, Fitzgerald luchó por replicar su éxito en obras posteriores, en gran parte debido al empeoramiento de su alcoholismo. Su relación amorosa también sufrió. El matrimonio de Fitzgerald con Zelda fue turbulento, con ambos enfrentándose a sus demonios. Zelda tenía problemas mentales que agregaban presión al matrimonio. Las frecuentes discusiones de la pareja, muchas de ellas a causa del alcohol, eran bien conocidas en sus círculos sociales y su imagen pública como una glamurosa pareja literaria a menudo contradecía las dificultades privadas a las que se enfrentaban. Las ganancias de Fitzgerald eran inconsistentes debido a su ritmo esporádico de trabajo y su estilo de vida era caro, sobre todo porque intentaban mantener la apariencia de éxito. Como resultado, usualmente estaba en deuda con grandes problemas financieros.
La necesidad de dinero le llevó a Hollywood a finales de la década de 1930, donde trabajó como guionista. Sin embargo, la bebida continuó interfiriendo en su capacidad para trabajar con eficacia y los problemas profesionales marcaron sus años en Hollywood. En cuanto a la salud, el consumo constante de alcohol de Fitzgerald le provocó múltiples problemas de salud, incluidos problemas cardíacos. La vida de F. Scott Fitzgerald se truncó a la edad de 44 años debido a un ataque al corazón, un acontecimiento sin duda acelerado por sus años de abuso del alcohol. Número 12. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge fue una innovadora actriz y cantante afroamericana célebre por su talento y belleza, pero tras su éxito se escondía una trágica historia de luchas personales que incluían problemas de salud mental y adicciones. La carrera de Dandridge alcanzó niveles históricos cuando se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser nominada al Oscar a la mejor actriz por su papel en Carmen Jones en 1954. Sin embargo, a pesar de este éxito, tuvo que luchar constantemente contra la discriminación racial en Hollywood, lo que limitó sus oportunidades y le causó una inmensa frustración. A medida que aumentaban las presiones sobre su carrera y su vida personal, Dandridge fue recurriendo cada vez más a medicamentos recetados. Estos fueron inicialmente recetados como una ayuda para su ansiedad y sus problemas para dormir, problemas comunes entre famosos y estrellas célebres. Sin embargo, la ayuda que ofrecían estos medicamentos pronto se convirtió en una dependencia. El impacto que tuvo sobre su carrera fue catastrófico, y a medida que aumentaba su adicción, la consistencia y los altos estándares que tenía a la hora de actuar fueron perdiendo prioridad. Perdió la consistencia que tenía al trabajar y los papeles que le ofrecían eran cada vez menos prestigiosos. El declive de su carrera no hizo sino aumentar su estrés y agudizar su dependencia de las drogas. Su matrimonio con el bailarín y coreógrafo Harold Nicholas acabó en divorcio, en parte debido a las tensiones mutuas en su carrera y a la infidelidad de él. Más tarde, en 1959, se casó con Jack Dennison, pero esta relación también estuvo plagada de problemas y a pesar de haber obtenido unos ingresos considerables en la cima de su carrera, la administración de sus finanzas no fue buena y fue decepcionada por sus cercanos, incluyendo sus consejeros administrativos. Esta recaída financiera fue empeorada por el declive de su carrera, pasando de tener deudas a llegar a la bancarrota. Su salud a la vez también decaía debido a su adicción y estrés financiero. Dandridge sufría depresión y su salud mental se deterioraba a medida que su vida se descontrolaba. Su trágica vida llegó a un final prematuro cuando murió de una sobredosis accidental de drogas a la edad de 42 años en 1965. La causa oficial de la muerte fue una combinación de antidepresivos tricíclicos y un medicamento de venta libre, pero esta no es la historia definitiva sobre adicción. Número 13. Charlie Parker. Parker, también conocido como Bird, fue un legendario saxofonista de jazz, cuyas innovaciones e interpretaciones influyeron profundamente en el desarrollo de este género. A pesar de ser un genio musical, la vida de Parker estuvo marcada por una dura lucha contra la heroína. Empezó a consumir drogas muy joven, cuando sufrió un accidente de coche y le recetaron morfina para el dolor. Este suceso desencadenó una lucha toda su vida contra esta adicción. La heroína se convirtió en su droga preferida y estuvo presente como una fuerza destructiva durante toda su carrera. En el escenario, cuando Parker estaba bajo los efectos de la heroína y era capaz de tocar, su interpretación era monumental, superando los límites del jazz con sus complejas sustituciones de acordes y sus innovadoras técnicas rítmicas. Sin embargo, su adicción a menudo le llevó a la inconsistencia. En muchas ocasiones, Parker empeñaba sus instrumentos por dinero para droga, llegaba tarde a las actuaciones o no aparecía en absoluto. Su falta de fiabilidad frustró a los compañeros de banda y a los propietarios de los clubes, lo que empañó su reputación en la comunidad musical. A pesar de su fama y la alta demanda que tenía para presentarse, el dinero que obtenía lo gastaba principalmente en sus adicciones, dejándolo constantemente en deuda o incluso como indigente. En cuanto a su salud, la adicción de Parker le pasó factura. Fue hospitalizado en varias ocasiones por problemas relacionados con las drogas, como úlceras y cirrosis, que se vieron agravados por su consumo de drogas y su estilo de vida irregular. Su apariencia física también tuvo un cambio abrupto. Envejeció prematuramente y su porte, una vez deslumbrante, pasó a segundo plano. La culminación de esta lucha fue su muerte prematura a los 34 años. Parker murió en el apartamento de un amigo, siendo la causa oficial una neumonía y una úlcera no tratada. Pero su cuerpo había sido devastado por años de abuso y también sufría de cirrosis avanzada. Su muerte fue un final trágico para una vida que había ardido intensamente. Número 14. Belinda Lee. Belinda Lee fue una actriz inglesa conocida por su cautivadora belleza y la trágica historia de su vida.
Nacida en 1935, Lee entró en la industria del cine a una edad temprana y rápidamente se hizo popular por sus papeles en películas británicas durante la década del 50. La vida de Lee se complicó por una intensa inestabilidad emocional y en sus relaciones. Era conocida por sus apasionadas y conflictivas relaciones que a menudo ocupaban los titulares más que su trabajo como actriz. Su matrimonio con Cornell Lucas, un fotógrafo, terminó en divorcio en medio de su creciente fama y las presiones que vinieron con ella. Después de su divorcio, tuvo una serie de relaciones de alto perfil y a menudo controvertidas que se sumaron a su angustia emocional. El estilo de vida de Lee estuvo marcado por el entorno de alta presión de la industria del entretenimiento durante las décadas de 1950 y 60, que a menudo incluía fiestas y vida social en la que el alcohol era frecuente. Lee luchaba contra el estrés y las expectativas que se depositaban en ella, lo que la llevó a un estilo de vida errático y autodestructivo. Este estilo de vida a menudo reflejaba la naturaleza inestable de sus relaciones personales y contribuyó a su reputación de estrella problemática. A medida que sus problemas personales se convirtieron en el centro de atención, su reputación en la industria cinematográfica se resintió y su carrera comenzó a declinar. Era contratada con menos frecuencia y los papeles que obtenía eran a menudo de menor importancia, no pudiendo cumplir sus promesas iniciales. En un trágico suceso de eventos, la vida de Belinda terminó abruptamente en un accidente de vehículos en 1961 mientras estaba en California con tan solo 25 años. Número 15. Clara Bow. La It Girl original Clara Bow fue una de las principales actrices del cine mudo que cautivó a millones de personas con su carisma y su presencia en la pantalla. Nacida en la pobreza, su ascenso a la fama fue una clásica historia de primero pobre y luego rico. Su éxito en Hollywood llegó rápidamente tras ganar un concurso de una revista que le dio papeles en la industria del cine. Se convirtió en un ícono de los locos años 20, encarnando a la despreocupada y animosa flapper de la época. Sin embargo, la presión que le supuso su rápida fama y el intenso escrutinio de la opinión pública empezaron a afectar su bienestar mental. Clara Bow sufrió grandes problemas de salud mental, agravados por el estrés de su carrera. En aquella época, la industria cinematográfica apenas consideraba la salud mental de sus estrellas, y Bow, como muchos de sus contemporáneos, tuvo que gestionar sus problemas sin la ayuda adecuada. Sus problemas de salud mental se manifestaron de diversas maneras. Sufría insomnio y ataques de depresión y ansiedad severa que afectaban su capacidad para trabajar consistentemente. La combinación de escándalos públicos, traiciones personales por parte de sus asesores financieros solo empeoraban su situación. Bow era constantemente retratada de manera negativa por la prensa, quienes exageraban sobre su vida personal y sus relaciones haciendo que cayera aún más. El impacto en su carrera fue tremendo. Para principios de los años 30, la combinación de los escándalos públicos, las traiciones y sus problemas de salud mental hicieron que se retirara de la actuación prematuramente. Rodó su última película en 1933 y pasó gran parte de los años que le quedaban alejados del ojo público. Clara Bow falleció en 1965 de un ataque al corazón a la edad de 60 años. Número 16. George Sanders. George Sanders, aclamado actor conocido por sus grandes papeles como villano y su profunda voz melódica, se enfrentó a una compleja vida personal marcada por la depresión y un sentimiento de desilusión con su carrera y su vida que en última instancia condujeron a su trágico fallecimiento. Nacido en Rusia y criado en Inglaterra, Sanders no tardó en hacerse un hueco en Hollywood y ganó un Oscar por su papel en Eva al desnudo. A pesar de su éxito profesional, Sanders expresó a menudo su insatisfacción con sus papeles y con la industria del cine. En una ocasión incluso llegó a declarar que sufría de un aburrimiento crónico que se manifestaba en varios aspectos de su vida. Las relaciones amorosas de Sanders fueron complicadas y reconocidas, pues fueron varios sus matrimonios y divorcios, incluidos los matrimonios con las actrices Zsa Zsa Gabor y Bonita Hume. Su perspectiva cínica y sus episodios de mal humor a menudo tensaban sus relaciones con amigos y colegas que le resultaban difíciles de manejar. Sufría momentos de depresión grave que parecían profundizarse a medida que avanzaba su carrera. A pesar de su imagen pública de ser encantador, sin esfuerzo y carismático, sus cercanos sabían la lucha interna que libraba contra la desesperación. Aunque Sanders se ganaba bien la vida con su carrera como actor, su insatisfacción personal no parecía aliviarse con la estabilidad económica o el éxito profesional. Su riqueza no le proporcionaba felicidad y seguía mostrando un estado profundo de desconexión en el que el dinero ni el éxito lo podían ayudar. La culminación de sus luchas fue su muerte en 1972 por su propia mano a la edad de 65 años.
Sanders se registró en un hotel en España y su cuerpo fue encontrado más tarde con botellas vacías de un relajante junto con una nota que decía: «Querido mundo, me voy porque estoy aburrido. Siento que he vivido lo suficiente. Te dejo con tus preocupaciones en este dulce pozo negro. Buena suerte». E incluso con una historia tan triste, la siguiente es incluso peor. Número 17. Jane Eagles. Nacida en 1890, saltó a la fama en la década de 1920 por sus intensas y emotivas interpretaciones tanto en Broadway como en el cine mudo. Fue célebre por sus papeles que a menudo mostraban a mujeres complejas y problemáticas, lo que irónicamente reflejaba algunos aspectos de su vida. A medida que avanzaba su carrera, Eagles fue recurriendo cada vez más al alcohol y las drogas. Su adicción comenzó como una forma de hacer frente a las presiones de su carrera y a las altas expectativas que se depositaban en ella en la competitiva industria del entretenimiento. Sin embargo, su dependencia se agravó rápidamente y empezó a afectar su capacidad profesional y personal. Aunque podía ser brillante en el escenario y en la pantalla, su fiabilidad se convirtió en un problema, ya que a veces faltaba a presentaciones o era incapaz de completar proyectos. Por ejemplo, durante la presentación de la obra Rain, en la que realizó la que muchos consideran su actuación más emblemática, Eagles se perdió varias funciones debido a su condición de salud atribuida a su abuso de sustancias. Sus relaciones también eran conocidas por ser complicadas y cortas, incluyendo 2 matrimonios que terminaron en divorcio. Su inestabilidad emocional y el consumo de sustancias afectaron estas relaciones, lo que le dificultó mantener vínculos personales duraderos. Su salud se deterioró considerablemente. Tenía varias complicaciones, incluyendo un grave daño en el sistema nervioso. Y un rápido y visible deterioro físico afectó su apariencia resplandeciente y llena de vitalidad. La vida de Jane Eagles llegó a su fin a la temprana edad de 39 años en 1929, siendo la causa oficial de su muerte una combinación de múltiples factores, incluida la intoxicación por alcohol y heroína. Su muerte fue ampliamente lamentada en la comunidad del espectáculo y fue recordada por su inmenso talento y potencial trágicamente truncado. Número 18. Buster Keaton. Buster Keaton es conocido sobre todo por su cara inexpresiva y su innovadora comedia física. Los problemas de Keaton con el alcohol empezaron a hacerse más evidentes en la década de 1930, en la transición del cine mudo al sonoro. Su pérdida de independencia en la realización de películas tras firmar con la MGM, que él describió como el peor error de su carrera, y el divorcio de su primera esposa, Natalie Talmadge, contribuyeron a agravar todos sus problemas. Las consecuencias de su problema con el alcohol se hicieron cada vez más evidentes cuando éstas empezaron a afectar sus relaciones personales. Era conocido por hacer sus propios trucos extravagantes y tener un impecable sentido para ser oportuno con su comedia. Sin embargo, sus adicciones lo llevaron a un declive en su trabajo. Sus presentaciones en esta etapa carecían de su encanto y chispa característicos de sus primeras presentaciones. Su matrimonio con Natalie Talmadge terminó en 1932, en parte debido a su alcoholismo y a la presión financiera causada por los gastos extravagantes de ella y su depresión. El fin de su matrimonio fue un duro golpe para Keaton, que estaba profundamente apegado a su familia, incluidos sus 2 hijos. El divorcio solo aumentó su estrés emocional y financiero. Económicamente, Keaton tuvo que hacer frente a numerosos problemas. Tras el divorcio, se le exigió el pago de una pensión alimenticia, lo que supuso una carga adicional. La disminución de su demanda en Hollywood, unida a sus papeles y proyectos menos lucrativos, hizo que sus ingresos ya no fueran los mismos de antes. En un momento dado, recurrió a empeñar su equipo de rodaje y a aceptar papeles más pequeños para poder subsistir. Para mediados de 1930, su salud se había deteriorado al punto de ser hospitalizado por un colapso nervioso. Afortunadamente, la vida y la carrera de Keaton experimentaron un renacimiento en las décadas de 1940 y 50. Se volvió a casar felizmente con Eleanor Norris, que le ayudó a superar su adicción al alcohol. Con su apoyo, Keaton recuperó la salud y empezó a trabajar de forma más constante, consiguiendo nuevos éxitos en la televisión y en la reposición de sus películas clásicas. Para el año de su muerte en 1966, Keaton había logrado restablecerse como una respetada figura del entretenimiento y su legado como un pionero del cine estaba asegurado. Número 19. Errol Flynn. Esta lista no estaría completa sin el encantador Errol Flynn, que luchó profundamente contra muchos vicios, entre ellos el alcohol y otras sustancias. Problemas que afectaron su carrera, su vida personal y su salud de forma profunda y destructiva. Su devoción por la buena vida era apreciada por los círculos de Hollywood y era conocido por su estilo de vida hedonista que incluía beber hasta amanecer y fiestas.
Este estilo de vida se convirtió en parte de su identidad tanto dentro como fuera de la pantalla, pero le pasó una factura muy alta en su vida profesional. El abuso de sustancias por parte de Flynn empezó a afectar su trabajo durante el pico de su carrera, lo que le llevó a tener un comportamiento poco fiable en el escenario, con retrasos y falta de preparación que frustraban tanto a los directores como a las estrellas. A pesar de su carisma natural y de su talento, sus interpretaciones empezaron a verse afectadas. A menudo parecía cansado o poco comprometido y su aspecto antes elegante mostraba signos de una vida dura. A medida que pasaban los años, este comportamiento redujo la cantidad y calidad de papeles que le ofrecían. Los estudios estaban al tanto de su fiabilidad y sus ganancias en taquilla empezaron a temblar. Esta vida de excesos y sus hábitos finalmente le pasaron factura, pues sufría de varios problemas relacionados con el corazón, el hígado y un dolor de espalda crónico. La vida de Errol Flynn terminó trágicamente cuando murió de un ataque al corazón en 1959 a la edad de 50 años. Su cuerpo mostraba las marcas de su excesivo estilo de vida y los médicos observaron problemas de salud importantes inusuales para un hombre de su edad. La muerte de Flynn se consideró el resultado directo de sus años de abuso de sustancias y una vida dura. Finalmente, número 20, Richard Burton. El encanto y el talento de Burton le convirtieron en una estrella tanto del cine como del teatro, pero entre bastidores tuvo que lidiar con problemas de alcoholismo que comenzaron en sus primeros años de vida. Su afición por el alcohol era bien conocida en la industria del entretenimiento y llegó a ser casi tan legendario como sus dotes interpretativos. Profesionalmente, el alcoholismo de Burton tuvo un impacto mixto. Por un lado, a veces alimentaba las intensas y apasionadas interpretaciones que el público y la crítica adoraban. Por otra parte, también dio pie a inconsistencias en sus papeles y problemas de fiabilidad. Hubo momentos en donde su adicción incluso causó retrasos e interrupciones dentro del set. A lo largo de los años, su persistente abuso del alcohol comenzó a erosionar su reputación estelar. Los directores y productores empezaron a desconfiar de su naturaleza impredecible, aunque muchos todavía estaban dispuestos a trabajar con él debido a su talento y atractivo en la taquilla. A pesar de ganar sumas sustanciales a lo largo de su carrera, Burton tenía gastos derrochadores y un hábito de comprar regalos caros, especialmente joyas para Elizabeth Taylor. Esto, junto con su hábito de beber, lo llevaron a una crisis financiera. Su estilo de vida era extravagante y era conocido por su generosidad, que aunque admirable, era malo para sus finanzas. Sufrió de numerosos problemas de salud relacionados con su alcoholismo, incluida una cirrosis en el hígado y fallas renales. Burton murió en 1984 a la edad de 58 años de una hemorragia cerebral, una condición sin duda que fue empeorando por sus años de abuso del alcohol. Su muerte fue vista como un trágico final de uno de los mejores actores de su generación, cuyo potencial solo fue opacado por la inmensidad de sus adicciones. Para conocer un poco más de la vida de tus estrellas favoritas, asegúrate de suscribirte. Si te gustó, danos tu like, déjanos un comentario y nos vemos en el próximo video.